El misterio del pollo en la batea fue un hit en la literatura infantil. Fue un éxito no solamente en el Perú, sino también en otros países. Rafael, su protagonista, reapareció en otras novelas de Javier Arévalo y acaba de reaparecer en la más reciente, titulada Sanguche ha desaparecido, publicada por la editorial Norma e ilustrada por Cristian Ayuni. Se trata de una novela en la que Rafael tendrá ahora que resolver el misterio de la desaparición de la mascota de la amiga de su prima. Justamente sobre esta novela conversé con Javier y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Hola Javier, gracias por tu tiempo y poder conversar justamente sobre tu más reciente novela Sándwich ha desaparecido, con ilustraciones de Cristian Ayuni y publicado por Norma Editorial. Eh, Quería empezar un poco la conversación sobre el origen de la novela. A mí siempre me da curiosidad cómo aparece, a partir de una imagen poderosa que de repente es el germen de la historia o de una idea que se va desarrollando. Y sobre todo esta novela que tiene, uno cuando la lee, pues evidentemente una alusión a otra novela anterior, que es El misterio del pollo en la batea. Está la presencia del protagonista, Rafael, su familia, ¿no? ¿Cómo nace esta historia? Bueno, en parte, El misterio del pollo en la batea ha sido un libro muy exitoso, que se ha vendido muchísimo en varios países, Argentina, Colombia, México, Puerto Rico. Y lo que ha sucedido tiene que ver con la presión social, que es la del público. Yo visito muchas escuelas. Norma me ha organizado siempre visitas en todos estos países a donde yo he llegado eventualmente, y en Perú. Y no hay colegio en los que los niños no dicen, ¿qué sigue? Porque no sé por qué, pero debe ser la cultura de la serie de televisión, porque no tienen cultura de serie de cómic, ¿no? Los cómics siempre son seriados, y las seriales, como se llamaba antes, a los programas de aventuras, también eran seriales. Intuitivamente los niños, aun cuando no han crecido en ese mundo, quieren la continuación. Entonces nunca se me ocurrió que había una continuación. Pero un día, eventualmente, pensé, yo había tenido un perrito también. Yo me divorcié y el perrito se fue con mi ex esposa, la empresa y la casa también. Pero de pronto pensé, sí, y conozco además esta cosa de secuestro de mascotas. O sea, hay secuestros de mascotas. Existe el negocio del secuestro de mascotas, el negocio vil de secuestrar mascotas. Entonces simplemente se me ocurrió eso. Si a Rafael le preguntaran si fuera testigo o participara de la situación del secuestro, ¿podría resolver el problema? Y sencillamente a partir de eso escribí la novela. Entonces fue una parte de presión social, no se me ocurría en absoluto cuando me decían segunda parte, yo le decía, pero no hay segunda parte, ya se resolvió el asunto, puede haber otra aventura. Y eso es lo que le pasa a los policiales. Philip Marlowe resuelve no problemas que están conectados unos con otros. Es una novela, y en cada novela tiene un caso que tiene que resolver. Y no hay conexión. Su autor, la familia. La familia es en realidad el personaje central de las novelas que he escrito con Rafael como un investigador, ¿no? No sé qué más decir sobre... Creo que ahí se originó todo. Claro. Ahora, además, digamos, de la anécdota central, justamente la desaparición de este perrito Sándwich, lo que le da el carácter policial que quisiera preguntarte más adelante, me parece que uno de los temas más importantes de la novela está el tema filial de la relación entre Rafael, el protagonista, y su prima, ¿no? Que vive con su familia. Y a pesar de que hay una relación de tensión, incluso la denominan pues la demonio por su naturaleza traviesa de esta niña,
a pesar de esa tensión, ¿no? El protagonista descubre que hay una admiración de ella por él, ¿no? Él es su héroe. De hecho, luego de que desaparece el perro de la amiga, ¿no? ¿Quién mejor que su héroe, entre comillas, ¿no? Para que pueda resolver ese caso? ¿Cómo fue esto? Eh, no, yo soy muy curioso y yo siempre pregunto las relaciones de las personas con su familia. Y hay una situación en la que un hermano mayor siempre es perseguido por hermanos menores, ¿no? De hecho, cuando yo voy a una casa, siempre hay un hermano mayor incómodo porque el hermano menor lo persigue. Y yo siempre fastidio al hermano menor diciéndole, yo los cuadros, le digo, tú admiras tanto a tu hermano que no puedes vivir con él, ¿no? Y los hago sentir incómodos a los adultos, a los mayores, porque no se dan cuenta de que lo persigue porque lo admira, no porque lo quiere fastidiar. Obviamente lo fastidia. Yo también he tenido un hermano menor, venía a mi casa de mis amigos y estaba plantado ahí al que llevo 8 años. ¿Qué hace un chico de 8 años menor frente a estos grandes, no? Nunca a los amigos le fastidia la presencia del enano. Al hermano le fastidia la presencia. ¿Qué haces acá? Lo botas, lo pateas. Hasta que un día me pasó que yo salía a la calle y estaba uno de sus amigos y no sé por qué, de pronto este niño me dice, tu hermano solo habla de ti, escucha la música que tú escuchas, siempre está, yo ya era estudiante de periodismo en ese tiempo y igual en marchas de protestas, todo. Siempre está preocupado, siempre habla de cómo estás enfrentándote a la policía y en las marchas. Y wow, me conmovió profundamente el ser tan idiota que no me daba cuenta que no estaba ahí para fastidiarme, estaba ahí porque me admiraba. Y entonces esa emoción la he trasladado a, a esta novela, ¿no? Esta niña realmente, además la niña no es de su familia, es su prima y está allí precisamente porque su padre es medio delincuente. Su mamá está en un proceso de sanación, de recuperación de abuso de drogas. Obviamente, ¿cómo va a salir una niña equilibrada de eso, no? Pero eso no ve él, porque es un niño también. Esa tarea no es de un niño. Entonces cuando me dicen, pero el niño trata de salvar, no, no trata de salvar nada, es un niño como todos nosotros, antipático, además es listo, solo está pensando en sí mismo como hacen todos los niños. Tratan de salvarse del mundo solos. No es su tarea salvar a los otros, pero eventualmente pueden tomar conciencia de que eso ocurre, ¿no? Entonces por eso él tiene una actitud, no es un héroe realmente amable, o sea, es bastante antipático. Entonces, eh, el origen es ese, el origen real, digamos, ¿no? En la historia ya hay cosas que yo no puedo controlar tampoco. Yo no trato de enseñarle nada a nadie, solo trato de contar una historia. Y muchas veces me dicen, pero el chico parece malo. Y yo, bueno, ¿será malo para ti? ¿Qué puedo hacer? Eso es lo que tú interpretas. O sea, no creo arquetipos buenos, malos. De hecho, todos los personajes tienen varias caras, ¿no? Eh, yo solo cuento una historia. Ujú. Claro, como además es el mundo, pues, ¿no? Las personas, no hay Claro, personas buenas 100% ni malas, una mezcla, yo siempre, eso, ¿no? yo siempre digo, cometemos maldades y cometemos bondades. Lo mejor es, y lo que habitualmente ocurre, es que normalmente somos buenos todos. Porque si no estaríamos matándonos en todo. Veo todo tu libro y digo, "Ah, mejor voy a matar a Sotomayor para llevarme todos esos libros de su casa". No hacemos eso. Eso no hace el común de los seres humanos. Hay unos salvajes que lo harán, unos que también tienen su origen, pero el común de los mortales hasta llega a la envidia, ¿no? ¿Por qué tiene todos esos libros este maldito? Seguro le dan gratis los libros. Es lo único que a lo que llegamos algunos, pero no pasamos a la maldad, ¿no? Esos son una pequeña porción. Pero esa pequeña porción además tiene una historia. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué está ahí? ¿No? ¿Por qué le pasó eso? ¿No? Entonces, son cuestionamientos, no tengo respuestas. La novela no propone
respuestas, propone preguntas siempre, ¿no? Claro, y además dijiste algo interesante, que es el hecho de que no quieres enseñar algo, digamos, que es, a veces pienso en lo que cae terriblemente algunos libros para niños que buscan aleccionar. ¿Cómo ha sido en tu caso, Eso, digamos, enfrentarte a eso, a escribir para niños? eh, yo en principio soy un escritor. A veces alguien me dice, Javier, ¿por qué escribes tanto en Facebook? Digo, porque soy escritor, pues trabajo. Todo lo que yo escribo no se va a publicar en un libro. Eventualmente se publicará. Pero soy básicamente escritor y un escritor lee y escribe. Y escribe diarios, mi Facebook es como un diario para mí de opinión y tengo una comunidad con la que puedo discutir y conversar, me alimenta. Por eso escribo. Es mi forma de comunicarme, es mi tarea diaria. No trato de educar a nadie. Trato de generar un espacio de conversación y discusión y revelación en donde la crítica es una parte fundamental. Pero la escuela ha usado los libros, la literatura, en una forma que se llama escolarización de la lectura. Es decir, el libro va a enseñar algo. Los libros no enseñan algo, enseñan, muestran. Es como una puerta abierta, como una ventana. Y lo que miras, lo que mires, solamente te sirve como aprendizaje si eres capaz de aprender algo, de leer algo ahí. Entonces, yo muestro cosas, muestro escenas. Los personajes tienen unas experiencias. Y lo que aprendas tú, yo no lo puedo controlar. De hecho, mira, la Biblia, por ejemplo, ¿no? Un libro que para uno sirve para matar gente y otro sirve para proteger gente. Un solo libro. Un libro sirve para miles de lecturas. Hay una Biblia para cada lector de Biblia. Ese es el asunto. Entonces, lo otro que yo sí demando es que cada vez que tú lees algo, tu cerebro desarrolla capacidades intelectuales, hace conexiones neuronales. Entonces, no es que aprenda el contenido, es que la experiencia de leerlo te hace más competente. No mejor tampoco, no es un discurso moral. O sea, que tú tengas todos esos libros atrás y te hayas leído la mitad, no te ha hecho mejor persona. A lo mejor en la noche, en el día tú entrevistas a escritores, pones la lectura, y en la noche pateas viejitas en la calle y nadie lo sabe, no solo tú. Entonces un día te atrapas y dices, oye, pero Sotomayor, pero se ha leído tanto, ¿por qué es malo? Y patea viejitas. No lo sabes, porque nunca leer te hizo mejor, pero sí competente. Puedes dar clases, escribir libros, hablar con muchas personas, te ponen en una conversación con ingenieros, arquitectos, médicos, y estás ahí conversando con ellos en forma competente, pero no eres mejor persona. Entonces, el discurso del acceso a la lectura, a la práctica de lectura, hacer que los niños lean, no es para que sean mejores, es para que sean competentes. Mejores los hacemos nosotros, los padres, el hogar, si no los abusamos, si no los maltratamos, si los besamos, si hacemos que jueguen, seguramente eso sí hace mejores personas, ¿no? No la lectura. Entonces, cuando escribo libros, yo solo cuento una historia. El personaje, por ejemplo, en el historia del pollo, no quiero adelantar la historia, pero al final el asesino es quién es. Entonces los niños siempre me cuestionan, ay, pero él lo mató, entonces él es malo. Eso no es asunto mío. ¿Te parece malo? No, pero no parece malo. Entonces, y se cuestionan. Niños de 7, 8 años, ¿no? Esa es mi tarea, causarle problemas a la gente. ¿Sí? De hecho, digamos, polémica, por decirlo de alguna manera, de la muerte del pollo, igual se traslada a esta novela porque también se menciona y se le cuestiona a Rafael por el tema, ¿no? Pero ahora que me... De, Mataste un perro, le de- dice. de- ahora que mencionas esto de que finalmente a ti lo que interesa es contar una historia, ya sea para niños, para grandes, adolescentes, en fin. eh, Pensaba que también hay como que elementos recurrentes en tu narrativa, ya sea para niños como para adultos, entre comillas, ¿no? Que es, por ejemplo, tu afición por el policial, ¿no? De hecho, que está muy presente en varias de tus novelas, como esta de encontrar al perrito sándwich,
o en otras que se me ocurren así en este momento, que es el Cazabalcones, donde también el protagonista tiene que encontrar a su padre, ¿no? ¿Cómo viene esa afición por el policial? Mira, yo empiezo a leer intensamente literatura entre los 13 y 14 años, ¿no? Me leí El Tusteno, López Albújar. Para mí, por ejemplo, López Albújar fue un maestro para mí. Eh, un policial western. O sea, eso es género. Eso es fantástico. He leído Manhattan's Transfer, fascinado. Yo no me he leído el Ulises completo, pero habitualmente lo leo, releo partes, porque no entiendo mucho a dónde va, porque hay tanta, no entiendo a dónde va, pero entiendo el contexto, lo que quiere hacer, y me fascina pasar por esas páginas. Me encanta la poesía. Hay lecturas muy complejas, hay lecturas más ligeras, pero por ejemplo, en medio de ellas hay una novela tan transparente como Opiniones de un payaso de Heinrich Böll, ¿no? O Siddhartha de Hesse, que son una más compleja que la otra, pero que están enfocadas en contarte una historia. Y dentro de esa historia están todos sus rollos psicológicos, filosóficos. Yo llegué a la conclusión de que quería ser absolutamente transparente con lo que contaba. Y cuando leía a los policiales me pareció que eran una forma que a mí me acomodaba. El policial me invita a continuar una búsqueda, que al final no es la búsqueda del tema, es tu búsqueda personal respecto a por qué decidiste ser escritor, qué sentido tiene tu vida. Esa es la pregunta básica. Por alguna razón he dejado de leer ficción hace varios años. Eventualmente leo ficción y leo ficción muy sencilla, como un cómic. Porque ya esa respuesta hacia dónde voy está resuelta. Sé que voy a morir. Alguna vez todavía dudaba de qué sentido tiene la vida. La vida no tiene ningún sentido. Y sin embargo ahora me encanta la historia. Todo el piso superior de mi biblioteca es de historia del Perú, de crónicas. Me fascina saber qué realmente sucedió o creemos que realmente sucedió, porque el cronista podría encima haber fabulado. Me interesa la política, el comportamiento. Mi última fascinación fue este mundo de la posverdad, ¿no? La emergencia del sujeto habituado a afirmar y que lo que afirma cree que es real. Ese es el fenómeno último. Y después pensé, aguanta, ¿cuándo el poder no ha hecho esto? O sea, cuando el poder era católico, por ejemplo, o musulmán, no está fundado en la idea de que hay un Dios que le ordenó al ayatollah, al papa ser el gobernador de esto y proclamar reyes. Y el rey, ¿por qué es rey? No dice que porque lo dijo Dios. Pero todo eso es mentira. No es verdad que eso nació ahorita. El poder siempre construyó un mito, una mitología en la que se basa la creencia. ¿Por qué toleramos que unos pocos ricos tengan el 20% de toda la riqueza del mundo? Porque la afirmación fantasiosa es porque trabajaron. No trabaja, no trabaja, su hijo no trabaja, ni su mujer que va a heredar ha trabajado, o su marido, el que ha hecho el dinero y lo ha hecho con millones de personas trabajando. Y a cada uno le toma una parte del capital y se lo apropia, no lo reparte. Entonces es escandalosamente almacenado esta riqueza bajo el principio de un mito. Se lo merecen porque trabajaron. No es verdad, ¿no? Entonces, no es que la posverdad nació hace poco con Trump o con Fujimori. Siempre existió la mentira manejada desde el poder. Lo que ha emergido es un sujeto que lo cuestiona. Cada vez más grupos que lo cuestionan. Pero en medio de estos grupos han nacido los grupos fanáticos que cuestionan al mundo incluso desde su creencia de que la Tierra es plana y que el poder les dice que la Tierra es redonda. Vamos a tener que tolerar esa locura durante un tiempo hasta que se equilibren las cosas. Pero eso sigue siendo un cuestionamiento contra el poder. La gente que dice Claro, o como las... todo lo maneja, todo lo maneja
Eh, Soros, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta plata te ha dado Soros? Es una fantasía que está repartida por el mundo, ¿no? Que Soros controla, o que la gente de la OMS es la que define lo que los médicos hacen en una clínica o en un hospital. Son locuras, pero eso es lo que tenemos que soportar por la emergencia del sujeto que ahora es libre, ahora puede hablar, aún desde su locura. Ujú. Volviendo al libro, Sándwich ha desaparecido, eh, vuelves a trabajar aquí con Cristian Ayuni como Sí. ilustrador. Quería preguntarte un poco cómo es el trabajo con el ilustrador. Yo tengo la sensación de que ahora, o desde hace algunos años, se está tomando más en serio el trabajo de la ilustración, que antes me parecía simplemente como una suerte de relleno, ¿no? Ahora creo que sí se le toma mayor, mayor en cuenta como un autor más, digamos, ¿no? Como una pieza importante en el engranaje. ¿Cómo ha sido trabajar con Cristian o cómo suele trabajar con los ilustradores? En principio, un autor que trabaja con una editorial eh, no tiene mucha intervención en el proceso editorial. Le ponen un ilustrador y con él trabaja. Pero mis editores sí me preguntan, ¿qué te parece? Me ponen muestras. Pero yo trabajé con Ayuni desde el principio. Él fue el primero que ilustró, creo que Mi papá le teme a la oscuridad y El misterio del pollo en la batea. Y ese es el asunto. Cuando tú trabajas con personas brillantes, solo los dejas hacer. Por eso los elegiste. Es algo que tiene que ver con el control del poder. Yo no quiero controlar al dibujante. Yo quiero, al ver su catálogo, digo, qué espectacular. Esto quiero que me des. Explota tu imaginación, diviértete, dame algo que me sorprenda. Y él también se dice a sí mismo eso, me voy a sorprender con lo que hago. Eso es confiar en el talento. Entonces, la ilustración es parte fundamental cuando el libro es ilustrado, porque el Misterio del Pollo podría haber salido en una colección de cuentos, pero tiene ilustraciones. Entonces, la ilustración añade fundamentalmente al relato. Entonces, yo que visito escuelas veo cómo los niños aprecian el relato visual que les han presentado. Cada vez el ilustrador va a ser más valorado. O sea, hay un ilustrador de antes que todos parecían iguales, que parece que ilustran galletas, ¿no? Con personajes redonditos, con ojos redondos. Y hay el nuevo ilustrador. Por ejemplo, ahora estoy planeando una colección de 4 libros y encontré una ilustradora, Mayra Escribano. Ojalá que coincidamos en el presupuesto. Pero ella tiene que hacerlo. La veo, le digo, tú casas con el espíritu gótico de lo que yo voy a escribir. Infantil gótico, tierno gótico, perverso, gótico e infantil. Eso tiene ella. Entonces yo no le voy a decir cómo hacer las ilustraciones. Le di el cuento, lo leyó, me dice, me ha encantado. Ahora imagina, ¿no? Cuando trabajas con gente brillante, tú no tienes que trabajar más. Ese es el punto, pero tienes que pagarlo. Eso es lo que tenemos que comprender. Antes creían que la ilustración es, como tú dices, un relleno. No es un relleno, es la obra. Entonces hay coautoría también, ¿no? No en algunas veces es ilustración, efectivamente, el Misterio del Pollo solo acompaña el libro, pero en un libro de álbum, por ejemplo, ya no se puede diferenciar a veces, ¿no? Claro. Bueno, sí, y de alguna manera, pues, Cristian, pues, tiene una trayectoria también importante ilustrando libros. Eh, Quería también preguntarte un poco, ¿no? ¿Cómo se da tu viraje hacia la escritura para niños y adolescentes? ¿En qué momento? Porque, digamos, tú también tienes toda una obra importante como novelista o Mm. cuentista. ¿Cómo se da ese viraje? ¿Qué te motiva Yo a empiezo, darlo? yo empiezo a promover la lectura porque promueve el Plan Lector Nacional. Me doy cuenta de que en las escuelas no hay bibliotecas, no hay acceso a la lectura. Y un día veo lo que le están dando a los niños para leer en la escuela.
veo esos discursos en los que hay que evitar la violencia, que no vean que a Pinocho se lo come una ballena, que veo todas esas tonterías, esos discursos en los que pretenden que el niño tiene que ser excluido de cualquier experiencia supuestamente de dolor. Y de pronto me propongo, ¿sabes qué? Voy a escribir una novela una novela negra para niños. Lo hice en 3 horas. Es curioso que el libro que he escrito en 3 horas me ha hecho pasear por 5 países, me haya dado tanto dinero además, porque se ha vendido en muchas partes. Pero lo hice jugando para fastidiar esa perspectiva de hay que enseñar. Yo no quiero enseñar a nadie. Yo quiero que los niños lean solamente. Y lo están haciendo. Y se lo leen y son lectores fascinados y cuestionadores de lo que leemos. Eso es. Entonces, me senté y escribí, y a partir de ese cuento empecé a generar... no, pero lo primero que yo escribí juvenil fue para Santillana en 1997. Me llamó Patricia Arévalo, que no es mi prima, pero de alguna manera dice, todos somos familia. Me dijo, ¿tienes una novela juvenil? Yo acababa de sacar Nocturno de Ron y Gatos después de 6 años de escribirla. Pero ¿cómo novela juvenil? O sea, en este país no había ni industria, o sea, no tengo novela juvenil, ni policial, ni pornográfica, ni de vaqueros, no tengo, ¿cómo tienes una novela juvenil? O sea, sí, acá escribí una novela juvenil. Pero es lo primero que escribí, me imaginé una historia y había leído, yo no había leído novela juvenil cuando fui chico. Yo salí de los cómics a leer López Albújar, Ventura García Calderón, Vallejo, luego Vargas Llosa, García Márquez. Yo salté, porque era un lector de niño. No me dieron a propósito para leer eso, yo lo encontré. Y lo empecé a leer en la adolescencia, en la pubertad. Mi colección a Quijote lo leí a los 12 años, ¿no? El Crimen y Castigo a los 13. O sea, había leído, pero no novela juvenil, como Julio Verne, Salgari, eso no conocía. Pero sí había leído Un Capitán de 15 años. Y entonces cuando me dijo, este es libro para adolescentes, pensé, yo leí Un Capitán de 15 años, voy a hacer una novela que se le parezca equivalente a eso. El protagonista va a ser un joven, un adolescente. Y así nació. Pero luego nació Mi Historia del Pollo, que fue un exitazo. Y luego se me fueron ocurriendo, por ejemplo, un día, cuando escribí Mi Historia del Pollo, un día me invitan a dar una conferencia, me dicen a las 6, yo soy muy puntual, pero a las 6 no pasaba nada. Y me dicen, la conferencia es a las 7:30. Entonces, ¿para qué me dicen a las 6? Entonces me fue a un café y en una servilleta escribí el inicio de Creo que mi papá le teme a la oscuridad, que tiene de protagonista también a Rafael. Ese libro también se ha vendido muy bien. También a Juni lo ha ilustrado. Pero jugando se me ocurrió. Pero en el fondo es un niño que cuestiona a su padre, ¿no? Por eso yo creo que mi padre le teme a la oscuridad. Porque el padre le dice, ¿acaso tienes miedo de ir a tu cuarto? ¿Tienes miedo de la oscuridad? Él no, en realidad. Entonces, así nacieron los libros, ¿no? No me lo propuse. Ahora sí me he propuesto hacer una colección de libros, pero también es parte de mi trabajo diario, pues soy escritor. A veces acabo de terminar una novela que es esto que llamamos para adultos, ¿no? Es lo curioso de tener un escritor que ha escrito libros para niños, ahora hay que diferenciar. Lo otro es para adultos. Entonces, tengo tiempo, escribo, y he imaginado 4 libros que ahora los he hecho con mi hijo, que es músico. Él escribió unas primeras escenas, yo las continué, las cerró, y ahora vamos a hacer 4 títulos para el próximo año. Y voy a inaugurar un sello de grupo de los 2 para ver cómo funciona el hecho de que un padre y un hijo, artistas, trabajen contándole cuentos, ahora sí, racionalmente a los niños.